Muy buenos días, estimados profesores, maestras, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren de maravilla. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra primera sesión. Vamos a hablar precisamente, abarcar la primera sesión sobre la nueva escuela mexicana, este modelo educativo que presenta el gobierno de la Cuarta Transformación, en este caso de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a señalar que la nueva escuela mexicana tiene una serie de diferenciadores con respecto al modelo educativo que nos había planteado Enrique Peña Nieto desde el 2016-2017. Bueno, nosotros vamos a estar trabajando a lo largo de estas 4 semanas la nueva escuela mexicana a partir de una serie de lecturas que nos van a permitir entender, en primer lugar, los principios filosóficos en los que se sustenta, en segundo lugar, los principios pedagógicos que también aborda, y en tercer lugar, cuál es el rol del docente que plantea la nueva escuela mexicana. Para poder nosotros entender los principios filosóficos de la nueva escuela mexicana, tendremos que abordar primeramente, ¿sí?, una serie de lecturas que hablan precisamente del humanismo en el siglo XXI. La primera lectura que vamos a abordar nosotros habla del rol de la persona o el papel de la persona como eje fundamental para el desarrollo del pensamiento humanista en el siglo XXI. Más adelante la doctora Mónica Arriaga les va a compartir las dos primeras lecturas de esta semana. La segunda lectura es un discurso que se dio en 2010 de la secretaria general de la UNESCO, Irina Bokova, sobre el humanismo en el siglo XXI. Ese es fundamental. Bueno, los dos son muy importantes, los dos documentos son muy importantes porque de alguna manera nos dan un panorama de lo que es el humanismo en el siglo XXI, cómo se entiende este humanismo en el siglo XXI, la cuestión de los derechos humanos, la convivencia, la cultura para la paz, ¿sí?, el respeto a la dignidad de la persona, que es uno de los ejes medulares de esta nueva escuela mexicana. Y sobre todo, mencionar que estos principios humanistas se encuentran en el artículo tercero constitucional, se encuentran plasmados en la Ley General de Educación y que también aparecen en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces, es muy importante que revisemos esos documentos antes que nada para poder entender cuál es ¿cómo podríamos señalar? La esencia filosófica, la esencia pedagógica de la nueva escuela mexicana. Esta semana vamos a enfocarnos a el aspecto filosófico y nuestro eje medular será el humanismo, en primer lugar, los derechos humanos, en segundo lugar, y en tercer lugar, la cultura para la paz. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, de la doctora Mónica Arriaga les va a compartir esas lecturas que son trascendentales en esta primera sesión. Bueno, vamos ahora a hablar precisamente sobre la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, ¿sí?, plantea una nueva estructura filosófica, pedagógica, de intervención docente y del papel del Estado en la educación. La nueva escuela mexicana nos plantea que el docente debe ser un agente activo de cambio y lo reconoce en el artículo tercero. El docente es un ser de transformación social. El docente tiene una misión fundamental con respecto a los alumnos. La escuela tiene una misión fundamental. La escuela tiene que tener una interacción permanente con la comunidad, con los padres de familia. Ahora se exige un mayor compromiso de los padres de familia para atender las labores educativas de los alumnos. Un involucramiento mayor de la familia en el quehacer educativo de los alumnos, por un lado. Por otro lado, también la escuela
nos plantea, perdón, también la nueva escuela mexicana nos plantea una serie de premisas sobre las cuales se trabaja. Otra de las premisas relevantes es que el alumno no puede y no debe dejar sus estudios. El alumno bajo ninguna circunstancia debe interrumpir sus estudios porque el Estado debe de garantizar, bajo todos los recursos disponibles, que este alumno siga estudiando, se siga preparando, ¿sí? Entonces, aquí se habla de un término muy importante que es la inclusión. Pero la inclusión no solo abarcaría a aquellos alumnos que tienen alguna discapacidad o alguna cuestión motriz o alguna cuestión cognitiva, alguna problemática de ese tipo. Abarcaría también a aquellos alumnos que se encuentran en cierta vulnerabilidad social, marginación, pobreza, abandono, ¿sí? Cuestiones incluso de salud física. Estamos hablando que esta nueva escuela mexicana nos plantea crear o formar, más bien, formar personas íntegras, formar personas que se desarrollen en todas sus dimensiones. Dimensión física, dimensión socioemocional, dimensión cognitiva, dimensión familiar. Y entonces va muy de la mano con esta visión humanista. Va muy de la mano con esta idea de que la persona vale por el mismo hecho de ser persona. Y no es negociable cualquier tipo de exclusión que podamos generar con los alumnos, cualquier tipo de marginación que podamos generar con los alumnos. ¿Sí? El primer elemento que tenemos que reconocer de esta nueva escuela mexicana es su carácter universal, ¿sí? Es proponer una educación universal, una educación integral, una educación que se vaya perfeccionando y que vaya siendo progresiva en el alumno, que en cada momento, cada etapa de su vida, el alumno vaya desarrollando aquellas habilidades, aquellas competencias, aquellas características que lo van a ir haciendo mejor persona, ¿sí? Que lo van a ir haciendo un mejor ciudadano. Entonces, este es uno de los principios fundamentales de carácter filosófico. Ha sido una traducción porque el discurso se dio en inglés y se dio en francés, pero es importante, ya hay una traducción en español. Entonces aparece en el reservorio o en la biblioteca de la UNESCO, ¿sale? Entonces es muy importante que revisemos esos dos documentos para poder entender primero el principio humanista de la nueva escuela mexicana que se entiende por humanismo en el siglo XXI. Les reitero, son dos lecturas en esta semana, ¿ok? La primera lectura se refiere a, ¿sí?, el papel de la persona en este nuevo humanismo del siglo XXI, y la segunda lectura es el discurso de Irina Bokova sobre el humanismo del siglo XXI a propósito de un discurso que ella dio en Milán, con respecto a su función como secretaria general en la UNESCO. ¿Sale? Entonces, quedo a sus órdenes, profesor David Enríquez Reyes, doctor en Ciencias de la Educación. Con mucho gusto estoy a sus órdenes, lo que ustedes requieran, lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Les menciono mi WhatsApp personal, ¿sí? Eso los va a compartir Mónica, les va a compartir mi WhatsApp personal por si tienen alguna duda. Y les recuerdo que todas las actividades que ustedes vayan realizando se van a ir entregando, ¿sí? Se van a ir organizando de manera física para cuando nos incorporemos a la Universidad de la Singularidad y las Ciencias de la Complejidad de manera física, pues ustedes los pueden entregar y puedan ser evaluados en un portafolio de evidencias. ¿De acuerdo? Entonces, ya el encuadre lo presentó la doctora Mónica Arriaga. Creo que no hay ningún problema en ese aspecto.
Los criterios de evaluación también ya están dados por la doctora Mónica. Entonces, permanecemos en contacto. Un saludo, un fuerte abrazo y seguimos por este medio. Saludos cordiales.